Un autor tenía memorizados sonetos de 519 poetas, escritos en los últimos 90 años, y logró a partir de esto generar 10.000 poemas, en un lapso de tiempo de 2.760 horas, aunque al final en su libro solo publicó 139 de estos. Este libro se llama La luz solar se perdió en la ventana del cristal, y el autor es Microsoft Little Eyes, un programa. La inteligencia artificial es algo en lo que tarde o temprano la humanidad tendrá que afrontar de alguna forma u otra. Y no lo estoy diciendo desde una perspectiva postapocalíptica, sino más bien que creo que vamos a tomar ciertas medidas sobre la inteligencia artificial en los próximos años. Especialmente en el tema del arte, porque, este libro fue escrito por una inteligencia artificial, lo cual no causaría tanto conflicto si pensamos que el arte, en general, es creado por humanos. Cada vez tenemos más usos sobre la inteligencia artificial, como por ejemplo estas páginas donde puedes ingresar cualquier tipo de texto y la inteligencia artificial hace una ilustración con él. Y mucha gente ha estado alarmada sobre el tema de la inteligencia artificial, porque se podría pensar en un primer instante que la inteligencia artificial podría llegar a reemplazar al artista. Pero ¿esto es realmente cierto o nada más es algo que podría pasar en un futuro muy muy lejano? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar en el video de hoy. Hola gente, yo soy Mark Bejar, lector, escritor y amante del café. Bienvenidos a Mark Books. Y pues este tema me llamó mucho la atención, especialmente porque la ciencia ficción es uno de mis géneros literarios favoritos y porque la inteligencia artificial es un tema recurrente dentro de este género. Tenemos ejemplos de robots, de programas, casi de cualquier tipo de inteligencia artificial dentro de la ciencia ficción. Sin embargo, ya es una realidad que la inteligencia artificial existe y ya tenemos acceso a ella. Como les decía, ya existen páginas donde tú puedes ingresar casi cualquier tipo de texto y hacer que la inteligencia artificial intente representar lo que estás escribiendo. Y por supuesto también tenemos el ejemplo de la inteligencia artificial, un programa de Microsoft que escribió un libro de poemas. Pero, antes de comenzar a abordar muy bien este tema, es importante hacernos esta pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, yo no soy ningún experto, pero sí les puedo decir que la inteligencia artificial es un conjunto de medidas, de técnicas que intentan representar la inteligencia humana. Se usan redes neuronales artificiales para intentar que una inteligencia logre desarrollar habilidades y aprender como lo haría un ser humano. Y pues como sabemos, el arte y la escritura son habilidades, son herramientas que uno va desarrollando poco a poco. No es una experiencia que se adquiere de la noche a la mañana. Sin embargo, creo que está más que evidente que las inteligencias artificiales pueden aprender el triple de rápido que un ser humano. Y eso puede llegar a asustar un poco. Porque, uno podría pensar en un par de años de qué me sirve escribir un libro si una inteligencia artificial lo puede hacer más rápido y mejor. Pero hay muchos temas que debemos de abordar antes de hablar completamente de esto. La escritura siempre ha sido hecha por humanos porque es un sistema de comunicación que siempre nos ha permitido progresar como humanidad y como sociedad. Y mediante la escritura no solo se pueden obtener ensayos o reportes, sino también novelas y poemas, que son la parte más artística de la escritura. No voy a abordar lo que significa para mí arte, pero sí puedo decir que una novela, un poema, un cuento, pues entra de la categoría de arte, de lo que yo considero arte. Y dentro de este arte tenemos obviamente la ciencia ficción, que creo que es importante que hablemos de ella en este video. Muchos han sido los autores que han abordado este tema de la inteligencia artificial en sus obras. Tenemos el ejemplo de Julio Verne con París en el siglo XXI. No, era el siglo XX. Sí, París en el siglo XX, donde se da esta perspectiva de la sociedad que está condenada a vivir en una perspectiva positivista de la vida. Y con positivista no me refiero a optimista, a siempre pensar de forma optimista, sino más bien a pensar de forma científica. Tener la mente muy cuadrada, que no haya espacio para diferentes tipos de creaciones artísticas más que la parte científica y matemática de la vida. Solo se admite ese tipo de pensamiento. Pero, a mi parecer, creo que estamos muy lejos de llegar a eso y espero que nunca pase. Es un escenario terrible pensar siempre de forma matemática. Incluso hasta los poemas dentro de la novela se ven de una forma matemática. Es extraño. Digo, seguramente existen algunos poemas que vean el verso de una forma matemática, pero igual, creo que estamos muy lejos de llegar a eso, en mi opinión. Tenemos una perspectiva artística que ha progresado muchísimo con el avance de las tecnologías
y nos ha permitido expresarnos mejor mediante el arte. Ahora cualquiera puede subir una publicación a redes sociales sobre alguna pintura que hizo, un relato que escribió, un poema, y hacer que el mundo entero lo vea. Pero, ¿quién es cualquiera? ¿Cualquiera incluye también a las inteligencias artificiales? Y la respuesta para mí es sí y no. Es un hecho que el arte que crean las inteligencias artificiales, que para mí sí es arte, es muy diferente al que crea un humano, porque en la inteligencia artificial tienes el programa que existe detrás, el algoritmo que está dentro de la inteligencia artificial, a diferencia que con un humano pues tienes la técnica, la mente humana. Sin embargo, sí es posible que llegue a un punto donde la inteligencia artificial se empiece a mezclar con el arte que hacemos nosotros como humanos, como artistas humanos, como seres biológicos de carne y hueso. Y esto me lleva a un segundo punto que creo que es necesario mencionar. El mundo comercial o editorial siempre va a apostar por producir, por sacar productos que saben que se van a vender. Claro, también publican de vez en cuando autores que no son tan conocidos y también tienen algo que decir y no necesariamente vender. Pero para lograr esto necesitan dinero, y el dinero lo obtienen de libros que saben que van a vender. En el caso del mundo editorial, los libros que más se venden son los thrillers, los libros de romance o de fantasía, o a veces todo eso junto. Pero pues necesitan autores que estén sacando libros constantemente para poder tener ingresos, y es aquí donde entra el tema de la automatización. Desde la revolución industrial, donde se empezaron a usar máquinas, estas comenzaron a reemplazar a los trabajadores comunes y corrientes y desechables, por así decirlo, de las grandes empresas y fábricas. Pero evidentemente también necesitaban personas que supieran manejar estas máquinas, aunque también es cierto que estas terminaron haciendo el trabajo que ellos hacían antes. Pero creo que aquí la cosa es diferente. Tienes una inteligencia artificial que podría escribir una novela, un thriller, que comprenda, analice y aprenda de los mejores autores de ese género que existan, y de esa forma haga un producto, y a partir de esto producir constantemente libros hechos por inteligencias artificiales. Ese, yo diría que es el problema que más nos preocupa a nosotros como escritores y como artistas. El hecho de que una máquina te reemplace la forma de hacer arte tradicional. Pero regresando un poquito al inicio del video, creo que deben de existir medidas para este tipo de trabajo, para este tipo de arte, porque creo que primero no les conviene a las editoriales tener máquinas trabajando constantemente en sacar thrillers o cualquier otro tipo de libro, porque, a los lectores nos gusta conocer al autor, nos gusta saber de su vida, de su biografía, de sus relaciones que lo inspiraron a escribir esa historia. Y una inteligencia artificial, ¿qué? No creo que a muchos nos interese conocer la vida entera de una inteligencia artificial, a menos de que sea muy, muy compleja. Así que sí, como lectores nos interesa conocer a la persona que está detrás de ese libro, conocer su vida. Y siendo en la mayoría de los casos un humano, pues nos permite conectar con él. En segundo lugar, creo que es una herramienta demasiado costosa. Creo que para mí sería una mejor inversión contratar a un autor que pueda hacer el trabajo de escribir un libro publicable y que sepan que va a vender, a tener un montón de máquinas trabajando constantemente en sacar libros, porque esto supone el gasto de la adquisición de la máquina, de la inteligencia artificial, el mantenimiento, el personal adecuado que se encargue de mantener esta máquina y trabajarla constantemente para que siga aprendiendo. Y en cambio, un escritor, un artista, ya es una persona que está instruida en esta técnica, en este trabajo, y que ya lleva tiempo de experiencia en esto. Entonces sabe lo que hace. Pero aún así no descarto la posibilidad de que en algún momento las editoriales comiencen a usar inteligencias artificiales para crear libros. Y es aquí donde va mi punto, más o menos. Yo creo que como escritores, como lectores y como gente podemos convivir con las inteligencias artificiales siempre y cuando se mantenga como una categoría aparte, como un subgénero aparte de la novela y de la narrativa en general. Por ejemplo, a mí me interesaría muchísimo tener un libro de ficción que diga: este libro fue escrito por una inteligencia artificial, y leerlo, analizarlo e intentar ver qué es lo que esa inteligencia artificial está tratando de decir, a diferencia de que si compro un libro, cualquier tipo de libro, y me entero después que el autor es en realidad una inteligencia artificial y el nombre que usa es un seudónimo, pues al menos yo sí me sentiría algo engañado por parte de las editoriales,
que me están haciendo comprar un libro que yo pienso que es de una persona, pero no, es de una inteligencia artificial. Entonces, para mí, este tipo de arte en general, porque no es lo único en lo que se ha trabajado, sino también en pintura, en historias escritas para cine, para mí, pues creo que podemos convivir muy bien como artistas, siempre y cuando se mantenga como una categoría aparte. Así se podrían considerar más las inteligencias artificiales para otras áreas de la escritura y para otros propósitos, ya sea producir libros constantemente como máquinas, como lo son, sin parar, o ya sea como meros sujetos de experimentación, de prueba, para ver qué sucede con una inteligencia artificial que intenta crear arte. Sinceramente no creo que debamos alarmarnos en este tema, ya sea como lector, como escritor, como artista, como persona humana. Y también quiero decir que al ejemplificar sobre los tipos de historias que abundan en el mercado y que venden constantemente, pues no estoy intentando desacreditarlas ni nada. De hecho, a mí me encanta que las personas puedan vivir del arte que crean. Estos nada más fueron ejemplos para demostrar qué podría ser el mundo editorial con una inteligencia artificial, que de igual manera se puede usar para otros géneros, para otros tipos de historias, para poemas, para cuentos y quizá hasta ensayos o artículos periodísticos. Pero, como decía, creo que estamos todavía muy lejos para llegar a ese reemplazo definitivo de artistas por máquinas. Entonces, para mí, pues no hay nada de qué preocuparse, al menos por el momento. Entonces, bueno, eso sería todo por el video de hoy, por el día de hoy. No sé, ya no sé hablar. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran como Mark Books en cualquier red social. Y eso sería todo, nos vemos.